Con Sergio Gómez, periodista de México, quien ya está muy amablemente en contacto con nosotros. Sergio, muy buen día. Agostina Scioli te saluda desde la Argentina para toda Latinoamérica. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente de Latinoamérica, a todas las personas que nos escuchan y a la gente también ahí en el estudio. Te saludo. Pues sí, con esta noticia acerca de la petición que hace, pues el que podemos llamar también vocero del capo, de Ujú. Joaquín Guzmán Loera, es decir, su abogado José Refugio Rodríguez. Sí. Es interesante precisamente por el contexto. Sabemos, y lo escuchamos hace unos momentos en la nota, que pues ya se fugó el capo dos veces de Ujú. penales de máxima seguridad, de alta seguridad aquí en México, pero está este llamado pues por derechos humanos y no lo ha descartado el presidente, que es por eso es ahora noticia, porque Claro. el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, bueno, no lo descartamos, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y al parecer pues lo considera algo injusto el trato que ha estado Ujú. recibiendo, según dice su Sí. abogado, el capo. Pero para entender eso, hay que tener en cuenta tres claves importantísimas para todo el público de Latinoamérica que esté en contexto. La primera clave es muy importante, es quizá la más importante de todas, que es pues la reciente captura de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y una de las personas que, a decir de las mismas autoridades de Estados Unidos, que por eso también se hace la detención, tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos, es Ovidio Guzmán, uno de los hijos, es decir, alguien que tenía las riendas o que tomó las riendas luego de la captura del capo, del Chapo Guzmán, pues del cártel de Sinaloa o de parte del cártel de Sinaloa. Esa es una clave. La segunda clave de tres tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Se ha confirmado una excelente relación que tiene este país, México, con las autoridades de Estados Unidos, en específico la relación que tiene Andrés Manuel con Joe Biden, y eso se confirmó en la cumbre de América del Norte, de líderes de América del Norte, o también llamada aquí la cumbre de los tres amigos, en Ujú. la cual también participa Justin Trudeau. Es decir, hay una muy buena relación con Estados Unidos que podría pues impulsar que la petición que haga México, Estados Unidos, pues se dé. Ya también se soltó a una persona que estaba detenida, a un militar al que estaba encargado de las Fuerzas Armadas el sexenio pasado. Hablo pues del general Salvador Cienfuegos. Accedieron los estadounidenses a soltarlo. No es el caso pues ni de Ovidio ni de Chapo Guzmán, no lo está pidiendo México, pero bueno, hay una muy buena relación. Y la tercer clave para entender esto que está sucediendo son juicios que están pasando, que se están llevando a cabo, ya se llevaron a cabo también en Estados Unidos, juicios de mexicanos. Hablamos también, pues, de esta detención de Salvador Cienfuegos, de la que Ujú. platiqué hace un rato, pero también de Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, o quien fuera la pareja del Chapo Guzmán, que pues accedió a colaborar con las autoridades, y también un juicio importantísimo, que es el del exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, que está precisamente encarcelado por el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Él sería pues la pieza faltante entre una relación que buscan pues comprobar entre el gobierno federal y Joaquín Guzmán Loera. Es decir, en este contexto se da esta petición, pero sobre todo la primera, que es la detención de Ovidio Guzmán. Sergio, en las últimas horas, justamente en función a la detención de Ovidio Guzmán, trascendió que el gobierno mexicano, bueno, hubo una acción allí por parte de la justicia que retrasaría una posible extradición de Ovidio a los Estados Unidos, que es lo que está pidiendo dicho país. ¿Qué fue lo que sucedió en términos jurídicos, digamos? Bueno, en términos jurídicos es algo que ya se esperaba, que la defensa de Ovidio Guzmán estuviera interponiendo estos amparos, es decir, obstaculizando Ujú. esto, que es la extradición pues del cliente. Los abogados es lo que han estado haciendo. Lo mismo ha ocurrido con otros capos. De hecho, es muy común que pues gente que está siendo acusada tanto por Estados Unidos o también por México, pero también que tiene pues algún problema con la justicia estadounidense, pues no quiera ir allá, que no Claro. quiera viajar hacia el norte y ser juzgada allá. Prefieren siempre en los términos de aquí. Mucho tiene que ver con pues alguna podredumbre que tiene el Poder Judicial mexicano, y que lo hemos visto en estos días, también las relaciones de poder que hay entre estos grupos, entre Ajá. estos cárteles, y también algunos jueces, incluso me atrevo a decir que hasta ministros y magistrados.
Quiero hablar también de un tema que entiendo es parte de la atención de los medios de comunicación en México y también en la región. Es el caso de Yasmín Esquivel, de la ministra de la Corte Suprema, a quien, bueno, se ha identificado que de alguna manera copió la tesis por la cual obtuvo su título universitario, cuestión que ha sido confirmada efectivamente por la universidad, y en las últimas horas esta misma institución educativa lo que hizo fue despedir a quien asesoró a la ahora ministra en su tesis. ¿Qué se sabe hasta el momento y qué repercusión también tuvo este caso en el país? Bueno, pues precisamente se ligan muy bien estos dos temas porque yo hablaba de la corrupción, de cierta podredumbre en Ujú. el Poder Judicial mexicano, y se liga esto muy bien porque todo esto se da en un contexto político que no podemos olvidar, que es la elección de un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, como lo dice su nombre, el máximo tribunal en México. Entonces se abre el escándalo un 21 de diciembre, unos días antes de que se abriera esta votación que se realizara en este máximo tribunal mexicano. ¿Por qué? El presidente anterior, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, era muy cercano al gobierno, a lo que se le llama la cuarta transformación, a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces, cuando se abre esta vacante, cuando se ve la posibilidad de que cambie este poder y que se incline la balanza hacia otro lado, pues se abre este escándalo de plagio de la ministra Yasmín Esquivel, que es una de las candidatas para ocupar ese puesto de Arturo Saldívar. Repito, Arturo Saldívar muy Ujú. cercano hacia la cuarta transformación, a la administración. Entonces, dentro de este marco es cuando ocurre esta filtración o este trabajo periodístico en el que se conoce que Yasmín Esquivel habría plagiado la tesis. Bueno, te cuento esto porque, y en Argentina lo saben bien, pero también lo saben muy bien en Brasil, en Ecuador, en Perú lo hemos visto, el lawfare, es decir, pues un poder judicial que no está de acuerdo con el presidente o con el ejecutivo, pues de cada uno de estos países, ya lo digo, en Latinoamérica lo conocemos muy bien. Dentro de ese marco, pues sale esto, plagia Claro. la tesis, y los hechos son otros. Hablo entonces del contexto político, pero también para entender esto que está ocurriendo en México con la ministra, pues hay que conocer los hechos. ¿Por qué? Porque hay algo bien interesante que ocurre. Se destapa el escándalo y luego Yasmín, lo digo pues ya con una inferencia, torpemente la ministra presume algunos apoyos de académicos. No niegan que o no comprueba que la tesis no es copiada, solamente comprueban o lo que dicen estas cartas de apoyo es que pues ella es una excelente académica. Claro. Luego se presenta una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y se entrega en esa denuncia un acta, un documento notariado, es decir, sellado por un notario en el que dice este personaje que se había titulado un año antes, que tomó varias referencias, así lo dice textualmente en el documento, de la tesis de Yasmín. Y rápidamente te cuento todos estos hechos. El documento apareció en el buzón de la asesora de tesis. Esta Ujú. asesora de tesis resulta que había asesorado 4 tesis u otras 3 tesis que eran idénticas o muy parecidas a la de Yasmín Ah, Esquivel en distintos años. claro. Edgar da una entrevista, Edgar Ulises, quien realizó primero la tesis o que se tituló primero, de una entrevista y dice, pues que no, que él la hizo, que la suya es la original. Claro. Luego sale una filtración de la fiscalía en la que exoneran prácticamente a Yasmín Esquivel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación vota y no sale elegida Yasmín Esquivel, que es Ujú. muy cercana a Andrés Manuel López Obrador a la administración, sino que sale Norma Lucía Piña. Es decir, gana pues otro ministro que está más cargado hacia la oposición en México, y ahí es importante por lo que les decía de lawfare. En fin, la Fiscalía, después de la votación, la Fiscalía de la Ciudad de México desconoce que ese documento pues sea ellos en el que exoneraba a Yasmín Esquivel. La Claro. UNAM concluye que Yasmín Esquivel plagió la tesis, y aquí viene un giro de tuerca importantísimo. Aquí la historia todavía se pone mejor, porque el notario aclara, después de esta pues, conclusión del UNAM, que él no firmó, o sea, que él firmó ese documento, que lo selló, pero él solamente estaba avalando que la firma fuera de Edgar, no Ajá. la autenticidad del documento, de la confesión de Edgar que había plagiado la tesis. La maestra, ayer nos enteramos por el diario El Universal,
confiesa que ella tomó la tesis de Yasmín y la compartió con Edgar y otros estudiantes, lo que querría decir que pues la tesis no fue plagiada por la ministra, Claro, y la UNAM la despide. Pero claro. es interesante porque la Universidad Nacional Autónoma de México despidió a la maestra, la asesora de tesis, pero pareciera que con este despido está diciendo que pues la tesis no fue plagiada por Yasmín Esquivel, por la Claro, ministra. Es claro. decir, pues, entonces, ¿quién miente? ¿Miente Yasmín Esquivel? ¿Miente Edgar Ulises? ¿Miente Marta, la asesora, la maestra? ¿Miente la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Miente el notario? Uno o dos o tres personas que acabo de enlistar Ujú. mienten, están faltando a la verdad. Pero bueno, todo esto se da, repito, en un contexto político que no podemos olvidar, que es pues, este cambio de poder. La Ujú. lucha sigue. Muchos grupos están pidiendo ahora la renuncia de Yasmín Esquivel, la renuncia pues de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sergio, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy claro. Que tengas un muy buen día. Muy buen día a todos. Hasta luego.